Pero hey, todo bien. Pero sí, entonces, esta semana eh, yo no estaba pensando que ibas a, a enseñar, pero durante la semana estoy en una clase ahí, ¿verdad? En la U. Y estaba, no sé, meditando en este pasaje, hablando de Abraham y todo esto. Y no sé, sentí como Dios que debería enseñar esta noche. Entonces, de ahí, aquí estamos. Y de ahí calzó súper bien porque mañana me voy. Entonces, esta es la gran despedida. Pero, sí, entonces, em, vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Abraham, que verdad es el patriarca, el que comenzó, el que Dios escogió para comenzar todo esto, los judíos y toda la cosa, ¿verdad? Y hablar un poquito sobre eso, sobre la elección de Dios cuando Él elige a Abraham y al elegir a los judíos como su pueblo santo, como su pueblo escogido y un poquito de qué significa todo eso. Entonces, tal vez va a ser mucho, tal vez veamos muchas temillas ahí, pero ahí salados, es el último adiós, entonces de ahí les tocó. No, mentira. Pero entonces, sí, empecemos con... Bueno, voy a orar nada más para empezar y después nos metemos de una vez. Dios, gracias por esta noche y por este tiempo de enseñanza que podemos venir y estar ante tu palabra, Señor. Ministranos, háblanos, déjanos conocerte a ti más a través de esta escritura, de tu palabra. Señor, queremos conocerte, queremos amarte más. Así que ven y llena este lugar, llena nuestros corazones con tu palabra y con tu amor, Señor. Gracias por tu amor. Te bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, quería empezar haciendo una pregunta de qué palabra usarían ustedes para describir el Antiguo Testamento. Puede ser una palabra, una frase como de 2 o 3 palabras, pero no sé, piensen ahí, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿qué sería la palabra o la frase que usarían para describir todo el Antiguo Testamento? Es complejo, pero a ver, ¿qué piensan? Ajá, Walter. Para mí sería como espejo, Ajá, espejo. correcto. Ajá, está muy chida, sí. Como ver cómo Dios trata con el pueblo o ver cómo lo que ocurre en la Biblia, en el Antiguo Testamento y cómo es como vernos a nosotros mismos de alguna manera. Está muy bueno, sí. Y lo relacionaba también con lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que, digamos, con Ajá, lo que Cristo, todo lo que pasaron los israelitas en el proceso y todo eso es más o menos un espejo de lo que Jesús vino a hacer también aquí en la tierra, ¿verdad? es Y de lo que cierto. somos ahora, como dice usted, en el camino de Dios, ¿verdad? Ujú. Sí, está buenísimo. ¿Alguien más? Vieras, bueno, yo, sorry Ajá, que todo bien. estoy interrumpido. Dale, dale. Este, estoy totalmente equivocado porque la palabra de Dios dice que nunca cambia. Yo no sé, pero yo siempre he tenido la sensación de que Dios era como diferente, ¿verdad? Era como muy rudo en algunas veces y algunas veces muy explícito él mismo, como se aparecía, como caminaba con Abraham, como... Entonces, yo siento que Dios era como diferente, aunque sé que no es así. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el Ujú. mismo Dios misericordioso, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos esa es mi sensación. Ok, no, está bien y es interesante porque de eso vamos a hablar un poquito hoy, de cómo él no cambia y cómo, ¿verdad? Yo he tenido muchas de esas mismas sensaciones, como, Dios, ¿por qué está, por qué eras tan como rudo antes? ¿Por qué, no sé, alguien estornuda y ¡pa! Le tira un rayo y se quema? O, ¿verdad? Nada que, o sea, Dios, ¿por qué? ¿Por qué dices que eres este Dios de misericordia, pero no lo veo? Y creo que hoy vamos a analizar un poquito y ver cómo en realidad ese Dios de misericordia, Dios de amor y Dios de pactos de Abraham, Israel y todo esto, sí está ahí. Y cómo podemos confiar y saber de que es el mismo, como estás diciendo, ayer, hoy y siempre. Entonces, vamos a ver un poquito de eso hoy. Pero no, gracias por compartir. ¿Alguno más? Ajá, ajá. Sí, bueno, yo lo resumiría así, diciendo que fue como
la preparación de la humanidad para la venida de su Hijo. Ujú. Muy, muy, muy concretamente, ¿verdad? Ajá. Vamos a hablar de milagros y muchas cosas más, pero esto fue como prepararnos para la venida de su Hijo. Ujú. No sé. Sí, sí, es muy cierto. Las diferentes áreas donde Dios está preparando al mundo, preparando a su pueblo, preparando las diferentes áreas para la venida de Jesús. Y sí, ahorita voy a compartir algo que es un poco similar a eso, ¿verdad? Pero sí, está muy bien eso, sí. ¿Alguno más que tenga otra cosita? Bueno, cuando usted preguntó, lo primero que se vino a mi cabeza fue brazo fuerte. Es Brazo como ese fuerte. Dios. Ujú. Y como ese Dios demostrando todo su poder en todo tiempo, de formas muy impresionantes. Y no porque no lo hiciera después, pero las historias que hay en el Antiguo Testamento son así como, wow, ¿qué es esto? Ujú. Ajá, Carol. Bueno, yo lo que pensé fue en promesa, porque de todo el Antiguo Testamento habla de la promesa de Cristo, ¿verdad? De la venida de Cristo. Ujú. Y cuando vemos lo de Moisés y el Antiguo Testamento y la sangre derramada del cordero ahí en los dinteles para la muerte y todo, era un espejo, como dijo Walter, después de la sangre de Cristo, ¿verdad? Entonces me hace Sí. recordar en la promesa. Sí, 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 exacto. Y de eso mismo voy a hablar ahorita cuando terminemos esto, porque es cierto, todo el Antiguo Testamento en verdad es como una mezcla de lo que está diciendo Rigo y lo que estás diciendo, como la preparación para la promesa, que es Cristo, ¿verdad? Y cómo el Antiguo Testamento es este desarrollo lento en nuestros ojos, pero en los ojos de Dios no es lento, pero es lo que era necesario para traer esa promesa. Entonces, ya casi lo vamos a ver, pero si hay alguno más, o si no, solo sigo. Sí. Ajá, Hortensia. Yo veo el Antiguo Testamento como mm, como un paréntesis en la historia de la humanidad donde nos muestra por qué estamos aquí, ¿verdad? Uh-huh. Y la dirección que tenemos, que no solo estar aquí, sino que hay algo más que estar aquí. Y Uh-huh. la incapacidad del hombre de entender eso sin Dios, porque había una ley. Entonces, durante esos 1500 años, ese paréntesis que duró 1500 años, y digo paréntesis porque todo el mundo seguía funcionando excepto esa porción de la creación, sin que no tenía a Dios, excepto a lo que Dios le había puesto su ojo, ¿verdad? Entonces es como esa parte de la historia donde Dios apartó, hizo su paréntesis y me enfoco en esto para que vean que yo soy el Dios y que sin mí no pueden ser y lo van a ver porque el resto del mundo no lo va a poder hacer. Ustedes sí, pero Sí, lo veo como un preámbulo, como una antesala. sí, sí, es muy cierto también. Es muy interesante ver cómo él tiene a su pueblo y es como tenemos mucha historia, ¿verdad?, acerca del pueblo de Dios, pero en sí la Biblia no habla mucho de qué estaba ocurriendo en todos los otros lugares, sino que está hablando específicamente de su pueblo y de lo que él está haciendo y él demostrándose a las naciones y a su pueblo. Y similar a lo que estaba diciendo Yahaira, como el brazo fuerte de Dios y su carácter y lo que él estaba haciendo a través de la historia. Pero vemos, ¿verdad?, el paréntesis de lo que estaba haciendo Dios. Y sí, es muy cierto. Entonces, ¿verdad? Quería entrar y proponer algo, ¿verdad? Porque he estado ya en una clase sobre el Antiguo Testamento, entonces ha estado muy interesante viendo como diferentes opiniones y cosas. Una cosa que dijo mi profesor fue que la palabra que él usaría para describir el Antiguo Testamento es la palabra la simiente o la descendencia. Él está hablando de Génesis capítulo 3 cuando Dios dice, cuando, ¿verdad? Los humanos pecan y comen el fruto del bien y el mal, conocimiento del bien y el mal, ¿verdad? En fin, pasa todo y después él, hablándole a la serpiente y a Eva, le dice
y habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de Eva. Y le dice, pero su simiente te aplastará la cabeza, hablándole a Satanás. Y le dice, ¿verdad? Tú le morderás el tobillo, pero él te aplastará la cabeza. Y, ¿verdad? Es como que al puro principio tenemos esa primera profecía de Jesús, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos, ¿verdad? Tenemos todo el contexto, pero en ese momento ellos dicen, ok, tenemos algo en qué poner el ojo. Hay que buscar a la simiente, hay que buscar a, ¿verdad? Esa palabra simiente significa, ¿verdad? En el hebreo en sí significa como la semilla, o, ¿verdad? El fruto del vientre, o, ¿verdad? Sí, es la herencia o la simiente, ¿verdad? Entonces, la descendencia. Entonces, Dios estaba diciendo, habrá un hijo de Eva, una descendencia que él tomará este lugar de como que aplastará la cabeza de Satanás y lo destruirá. Entonces, el Antiguo Testamento, y por eso dije que es similar a lo que estaba diciendo Rigo y Carol, porque Dios da la promesa de que vendrá un Salvador. Desde el puro inicio, o sea, desde el puro inicio hay una promesa y a través de los años está el desarrollo y de Dios mostrando dónde viene la promesa y el desarrollo de su pueblo para poder, ¿verdad? Soportar esta promesa o mantenerla o estar en esa promesa. Y pienso que es muy chido porque se puede ver muy claramente a través del tiempo, cómo Satanás desde el puro inicio ya sabe que va a ser aplastado. Y desde el puro inicio, él entra en guerra en contra de esta semilla, esta simiente, esta descendencia de Eva. Y se puede ver a través de ahí para adelante, cómo Satanás trata de destruir la simiente o esta descendencia de Eva, la descendencia santa, y trata de que esa simiente, de que esa semilla no nazca, de que esa promesa no se cumple, de que no se cumpla. Y lo podemos ver, ¿verdad? Como la primera vez que la semilla está siendo, la simiente está siendo atacada es cuando Caín mata a Abel, ¿verdad? Caín, Satanás llega donde Caín y hace que se enoje contra Abel, ¿verdad? Y hace que él lo mate. Y quién sabe, en ese momento tal vez Satanás dijo, vio, ya lo maté, ya no puede haber descendencia, ya no va a haber nadie que me pueda matar, ¿verdad? Ya nadie aplastará mi cabeza o algo así, ¿verdad? Y en fin, Dios encuentra, Él tiene todo en control y Él tiene la manera perfecta de que la semilla y la descendencia de Jesús llegará perfectamente como Él lo tiene planeado. Y es muy increíble leer en Mateo y en Lucas las diferentes genealogías hablando de acerca de quiénes fueron los ancestros de Jesús. Y es muy chida. Normalmente uno lo lee ahí corrido como, ¿verdad? ¿Qué importa? Bueno, capítulos. Pero es muy chiva porque a través de esas descendencias podemos ver el, el cuidado que Dios tenía para la raíz, para la simiente de Jesús que iba ahí en generación, en generación, en generación. Y Él lo iba protegiendo a través de los años, aún con todos los ataques de Satanás, ¿verdad? Hubo por ejemplo, el diluvio con Noé. Eso podría ser, ¿verdad? Un ataque de Satanás tratando de que todos estén llenos de pecado, que ya no haya hombre santo, que ya no haya salvador, ¿verdad? Entonces, solo quedó Noé. Entonces, de los miles de personas que hay en la tierra, quién sabe, ¿verdad? Dios llega y mata a todos, pero Él todavía tiene esa simiente a través de Noé. Noé sigue con la batuta, con esa promesa, ¿verdad? Porque si Dios hubiera matado a todos y no queda nadie, es como, Dios falló, ¿verdad? Como que Él prometió que alguien iba a venir a matar, a aplastar la cabeza a la serpiente. Y, ¿verdad? Eso es lo que quiere Satanás, de que de alguna manera la palabra de Dios no se cumpla, ¿verdad? Él está tratando de buscar, pero si hago que todos sean pecadores, entonces ya no habrá salvación, ¿verdad? ¿Verdad? Todas estas cosas, ¿verdad? Y en fin, se puede ver también como con las esposas de los patriarcas, con Sara, la esposa de Abraham, siendo infértil, que no podía tener hijos,
con Rebeca, la esposa de Isaac, que no podía tener hijos, con Raquel, la esposa de Jacob, que no podía tener hijos, ¿verdad? Hay un ataque muy, muy específico. No es coincidencia de que, no podían tener hijos. Es que una de cada 10,000 mujeres es infértil. O sea, no fueron probabilidades. Era el ataque del enemigo contra la descendencia santa que Dios estaba estableciendo para que Jesús viniera a la tierra. Y también se puede ver, digamos, con Faraón matando a todos los niños judíos en hebreos, ¿verdad? Cuando están en Egipto, se puede ver ese ataque, ¿verdad? Se puede ver el ataque cuando en los tiempos de Esther, que tratan de hacer una ley que maten a todos los judíos, ¿verdad? Ahí está el ataque de nuevo contra la promesa que Dios tenía. Se puede ver hasta cerquita de cuando vino Jesús, que es uno de los más claros, cuando Herodes manda matar a todos los niños de 2 años para abajo, ¿verdad? Y Dios, aún así, su mano protege a esa simiente, a esa descendencia santa que Él había predestinado desde el inicio del mundo, ¿verdad? Y Él lo va protegiendo. Y entonces vamos a hablar un poquito más de eso al final, pero con ese trasfondo vamos a estudiar un poquito la vida de Abraham ahora y ver cómo él era un hombre de fe y todo esto, y cómo esta descendencia santa, este linaje santo, Dios lo escoge a él para que él sea, ¿verdad? Al principio Dios le dice a Eva, sí, es de tu descendencia. Después es muy general, ¿verdad? Podría ser cualquier persona, ¿verdad? Pero después vemos, ok, es el tercer hijo de Adán y Eva que trae esa descendencia. Ok, entonces ahí se puede ir trazando. Y se traza a Abraham, que Dios lo escoge a él para tener ese linaje, entre otras cosas, pero esa es una de las cosas muy importantes que tiene Abraham. Entonces, vayamos ahora sí a leer un poquito acerca de la vida de Abraham. Vayamos a Génesis capítulo 12. Entonces, alguien que quiera leer Génesis capítulo 12, solo los primeros 3 versículos nada más. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Yo lo leo. Ok, Jairo. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Haré famoso tu nombre, y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ok. Hasta el Gracias. 3. Ajá, eso sería. Ujú. Entonces, con esos 3 versículos tenemos la introducción de Abraham, ¿verdad? Dios simplemente llega de la nada y escoge a este hombre, Abraham, y lo saca de su tierra y dice, ok, vas a ir a esta tierra que yo te voy a mostrar, y ahí le promete un par de cosas. Le dice, ¿verdad? Ahí vete a la tierra que te mostraré, y en fin, él le da una tierra. Entonces, él le promete tierra, y después dice, haré una nación grande de ti. Entonces, le promete una descendencia y que será una nación. Y después le dice que será una bendición. Y al final del versículo 3 vemos que dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso ahí esa es la indicación de Dios diciendo, a través de ti mandaré el Salvador de toda la tierra. A través de ti está pasando esa simiente que le prometí a Eva. A través de ti voy a cumplir esta promesa, ¿verdad? Entonces, este no es el único pasaje que lo dice, sino que ahí hay varios, ¿verdad? Hablando de Isaac y todo eso. Entonces, pero es como chido verlo de esta manera, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento podemos estar viendo, ok, ¿dónde está la simiente? ¿Dónde está el linaje santo que Dios está apartando, ¿verdad? Entonces, siento que es muy chido y muy importante tener eso cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿verdad? Le promete la tierra, una gran nación, y que todos serán bendecidos a través de él. Entonces, ahora vayamos a Génesis, ¿verdad? En ese capítulo, bueno, en el capítulo 13, Génesis 13, versículos 14 al 17.
alguien que quiera leer esa porción. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 17. Ajá. Rigo. Ya. Ok. Del 14 al 17. Correcto. Entonces, vamos a ver. 14 dice, después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Hasta ahí. Hasta el versículo 17. Perdón. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos cómo Dios le da esa promesa de la tierra. Y esto es muy importante. Y vean las palabras que está usando, ¿verdad? Al final del versículo 15 le dice, ¿verdad? Toda la tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, esto no es algo simplemente que, ¿verdad? Ahí un ratillo y dirán tu descendencia y todo bien. Y después ya, nada más. Sino que Dios está usando un lenguaje muy fuerte. Está diciendo, para siempre serán tuya y de tu descendencia. Y, y es muy increíble porque en ese momento Abraham está bastante viejo ya, cerca de los 90 años, y no tiene, bueno, probablemente 90, 90 y pico de años, y él no tiene hijos, no tiene, o sea, no tiene. Y Dios le está diciendo, pero tu descendencia será como el polvo de la tierra. Entonces es muy impactante y él, no sé, imagínese que Dios te lleve a un lugar y te diga, lo que sea que usted puede ver será tuyo. Yo te lo estoy dando, es tuyo. No sé, es muy increíble pensarlo, que él esté ahí en una tierra nueva, que él nunca ha vivido ahí, nunca ha puesto su pie ahí, pero Dios le dice, esto es tuyo y será tuyo para siempre. Es muy impactante, la verdad. Y la palabra esa clave es para siempre. Cuando Dios dice algo que es para siempre, no es como que, es que Dios estaba exagerando. Él no quería decir para siempre. Era un hipérbole, ¿verdad? Quería decir por bastante tiempo. No, Dios usa sus palabras muy específicamente, para siempre. Entonces, pasemos un par de capítulos adelante a Génesis capítulo 15. Entonces, no sé si hay alguien que quiera leer ahí Génesis capítulo 15, de los versículos 1 al 6. Génesis 15, del 1 al 6. Bueno, si quieren lo leo yo, o si alguien más lo quiere leer. Ok, dale Yahaira y Arleta hace el próximo pasaje. Después de eso, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y heredero de mis bienes serán de Eliezer de Damasco. ¿Cómo no has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Ok, gracias. Entonces, ¿verdad? En el versículo 2 y 3 está Abraham preguntándole al Señor como, Dios, ¿cómo rayos vas a cumplir esta promesa? O sea, ¿estás seguro que estás diciendo que yo voy a tener un hijo? Probablemente lo que quieres decir es, o sea, probablemente Dios estás exagerando un poquito. O sea, lo que quieres decir es que Eliezer, mi siervo, ¿verdad? Aquí, él se va a heredar todas mis cosas y será a través de él
que tú cumplas lo que sea que vas a cumplir. Como que Abraham me estaba diciendo, pero, o sea, dijiste que era mi descendencia, pero, ya entendí, o sea, no era mi descendencia, o sea, era como mis cosas que van a ir a otra persona, ¿verdad? Pero Dios le dice, no, 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 o sea, yo voy a hacer que tú tengas un hijo, y verdad, en mi versión dice, en el versículo 4 al final, no, será este el que te herede, no será este el que te herede, el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede, ¿verdad? Será un hijo tuyo, de tu cuerpo, que heredará tu descendencia. Y es muy chido, ¿verdad? Que al final del versículo 6, Abraham le cree. O sea, Abraham no tiene evidencia, Abraham no tiene, no sé, o sea, no tiene nada que le diga que Dios va a cumplir lo que va a decir, solo tiene, Dios me dijo. O sea, eso es lo único que tiene, no hay nada más que le respalde el hecho de que Dios va a cumplir su promesa. Y creo que eso es muy chida. Y ahí, ¿verdad? Es el versículo que hemos visto, o sea, que uno ha escuchado varias veces. Dios, Abraham creyó y se le fue contado por justicia, ¿verdad? Dios dijo, por creer en mí, ¿verdad? Te es contado por justicia, ¿verdad? Y creo que es muy chido, porque a eso somos llamados nosotros, a escuchar la palabra de Dios y a creerlo. No a decir, es que Dios en realidad no quería decir lo que dijo, sino que se estaba refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Como metiendo todos estos como, no sé, como un asterisco, como Dios te ama, y hay un asterisco. Por favor, vea al final de la página para los requisitos y términos ¿verdad? Como que haya como extra o, ¿verdad? Excepciones o cosas así. Pero no, o sea, Dios dice, cuando Él dice algo, eso es. Cuando Dios le dijo a Abraham, tú tendrás una descendencia, no estaba como refiriéndose a, bueno, no será tu descendencia, será como ahí una herencia rara con otra persona. No, no, o sea, Dios lo que dijo es cierto. Y creo que eso es muy chido, es algo que debemos aplicar hoy en día a nosotros, que debemos ser como Abraham, de cuando Dios nos dice algo, creerlo, aún sin evidencia, aún sin que algo cambie en el mundo natural, creerle a Dios de que lo que Él dice se cumplirá. Entonces, creo que esto es muy importante porque esta es la parte donde ya Abraham le cree a Dios y le dice, está bien, voy a dejar todos mis argumentos, todas mis preguntas, todas mis consultas, pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar allá? Y dice, simplemente voy a creer de que tú vas a cumplir tu palabra. Entonces ahora quiero leer el resto de ese capítulo. Alguien que, bueno, Arlette, si quieres lees Génesis 15 del 7 al 21. Ujú. Ok. Además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham le llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió, y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados, y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo,
A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los pereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Ok, muchas gracias. Muy bien, con todos esos nombres locos al final. Pero sí, entonces, este es un pasaje muy, muy vacilón, muy raro, pero muy, muy importante. Y esta parte, tal vez su Biblia tiene un titulito que dice el pacto de Abraham o algo similar a eso. Y este es, ¿verdad? Empieza con el versículo 8, ¿verdad? Donde dice, Abraham le pregunta, Señor y Dios, o sea, ¿cómo sabré que voy a poseerla? O sea, él le cree a Dios, pero le dice como, ¿cómo puedo, o sea, dame una señal o dame algo? Y Dios le dice, ok, haré un pacto contigo. Y este pacto es muy importante y ¿verdad? Ha estado en pie desde ese día, ese pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia. Entonces, es muy interesante porque esto con lo que Dios hizo ahí, le dijo a Abraham, ¿verdad? Agarre un ternero y, ¿verdad? Los 3 bichillos y pártalos a la mitad y toda esta cosa. Es muy interesante porque en los tiempos de Abraham, cuando alguien hacía un pacto con alguien, esto era el proceso que se hacía. Digamos que, por ejemplo, no sé, voy a hacer un pacto de amistad con gente que era mi enemiga en ese momento, digamos, con unos vecinos enemigos. Entonces, ¿verdad? Agarramos 3 bichillos o no importa qué cantidad de animales y los partían a la mitad y ponían un pedazo de un lado y un pedazo al otro lado. Y así los ponían en una fila. Y después las 2 personas que iban a hacer el pacto, ¿verdad? Están diciendo, ok, desde ahora en adelante vamos a ser amigos, ya no vamos a ser enemigos, vamos a vivir en paz por el resto de nuestra vida, ¿verdad? Daban ese pacto y después juntos caminaban a través de las partes que habían sido cortadas a la mitad de los animales. Y lo que eso significaba y lo que eso decía era, yo voy a cumplir lo que yo acabo de jurar hoy. Pero si yo no cumplo con mi promesa, me va a pasar lo que acaba de pasarle, lo que le acabamos de hacer a estos animales. Y, o sea, yo voy a morir si fallo en mi acuerdo. O sea, si yo no cumplo con lo que yo juré. Entonces, así era la manera que hacían estos pactos. Caminaban los 2 juntos y decían, yo voy a mantener mi palabra o muero. Tú tienes el derecho de matarme. Y así ellos hacían estos pactos. Entonces, esto es muy, muy importante entenderlo para entender esa historia, porque si no, simplemente es como, mira, un gordillo ahí que se movió y, una torcha, qué chido, ¿verdad? Estaban teniendo no sé, una fiestita ahí afuera, comiendo marshmallows en el fuego o algo, no sé. Pero es muy importante entender esto para saber qué es lo que estaba diciendo Dios y por qué era un pacto. Entonces, lo que Dios estaba diciendo era, voy a hacer un pacto contigo, pero lo interesante es, él pone a dormir a Abraham y Abraham no camina a través de los pedazos de animal. Entonces uno dice, ok, ¿cómo Dios hizo un pacto con Abraham si él no fue el que caminó? O sea, si él no caminó a través de los pedazos, ¿cómo es que Dios hizo un pacto con Abraham? Y lo que pasa es, Dios mismo tomó el lugar de Abraham. Entonces, en ese momento, Dios está diciendo, voy a hacer un pacto contigo, pero yo voy a tomar tu lugar. Entonces, es muy, muy, muy importante esto, porque es un reflejo, ¿verdad? Como estaba diciendo Walter al inicio, esto es un reflejo de lo que hizo Cristo con nosotros, ¿verdad? Y en ese momento, Dios le está diciendo a Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo, pero yo sé que tú lo vas a fallar. Yo sé que usted no tiene la habilidad de poder cumplirlo. Así que yo voy a hacer este pacto. Entonces, la importancia de eso es, no importa lo que Abraham haga o su descendencia haga, ellos no pueden romper el pacto porque ellos no fueron los que, ¿verdad? Porque Dios tomó el lugar de Abraham y dijo, yo tomaré las consecuencias si tú no cumples tu parte. Entonces, lo que está diciendo Dios es, este pacto tú no lo puedes romper. Yo voy a mantener este pacto por mí mismo y yo tomaré tu lugar
si tú lo rompes. Y nosotros, ¿verdad? Ya sabemos el fin de la historia ya. Abraham y su descendencia falla, o sea, muy mal, y falla fuertemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios no anula el contrato porque fallaron, porque Abraham no era parte, o sea, Abraham no era el que tenía que pagar si no lo cumplía, sino que Dios dice, yo soy el que va a pagar si tú no cumples tu trato. Entonces, esto es muy, muy, muy importante entenderlo, porque si no lo entendemos, decimos, pero los judíos pecaron, entonces Dios se arrepintió de amarlos y escogió a los cristianos y por eso mandó a Jesús, porque los judíos le fallaron, así que tuvo que encontrar de otra manera para que cumplir el pacto, ¿verdad? Pero no, o sea, Dios dice, no importa, Abraham, lo que tú hagas, no voy a romper este pacto contigo, no lo voy a hacer. Y es muy importante y muy increíble esto. Entonces, ¿verdad? Es la imagen de Cristo. Cristo vino y ¿qué pasó? Su cuerpo fue partido. Su cuerpo fue destruido. ¿Por quién? Por nosotros y nuestro pecado. Entonces, en sí es como que si en ese momento Dios el Padre y Jesús, Dios el Hijo, ambos caminaron a través de esos pedazos de animales y Jesús está diciendo, Padre, yo tomaré su lugar. Yo tomaré el lugar de Abraham y su descendencia y yo sufriré las consecuencias de que ellos fallaron. Y se mantiene. Y eso es lo que ocurre con Jesús, ¿verdad? Entonces, Él llega, es partido, es roto, es destruido, Él muere. ¿Y por qué? Porque Él toma nuestro lugar. Entonces, es muy increíble cómo desde Génesis ya está el Evangelio. O sea, el Evangelio está ahí, las buenas nuevas están ahí. Y eso, como estaba diciendo Walter, exacto, o sea, es el reflejo, es como, se puede, ahora que ya tenemos toda la imagen, bueno, bastante más completa que antes, podemos verlo, mira, Dios estaba diciendo tal y tal y tal cosa en ese momento. Y tal vez en ese momento, y muy probablemente los judíos no entendieron todo súper bien, pero nosotros podemos ver, mira, o sea, y aquí es donde entro como a lo que estaba diciendo Jan, que a veces es difícil ver la diferencia de Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo, pero aquí podemos ver este rasgo muy claro, bueno, o sea, ya claro cuando uno logra entenderlo un poquito mejor, mira, es que Dios estaba siendo súper misericordioso desde el primer instante, o sea, desde el primer momento, desde el primer pacto con el pueblo, le dice, no hay nada que puedes hacer para que yo rompa este pacto. Entonces, ¿verdad? Esto es una profecía de Jesús al mismo tiempo. Y es muy importante. Entonces, este pacto, igual, Dios dice, es para siempre. Esto no se va a romper jamás. Y sí, entonces, avancemos. Voy a avanzar a Génesis 17 y voy a ver, vamos a ver lo que Dios le dice a Abraham acerca de este pacto y lo que él traerá a raíz de este pacto. Entonces, alguien que quiera leer Génesis 17, capítulo 17, de los versículos 1 al 8. Entonces, Génesis 17, del 1 al 8. Ajá, dale de nuevo, está bien. Ok. 17:8 dice: Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia
como pacto perpetuo. Por todas las generaciones, yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos Dios ratificando la promesa que le había dado a Abraham. Y dice, ok, de ti haré naciones y reyes, y ellos saldrán de ti. Y esto en sí es una profecía, ¿verdad? Bueno, de David, Salomón, de todos esos reyes, pero en sí también de Jesús, el rey, el rey de todos, ¿verdad? Y eso es, ¿verdad? Podemos ver ese detalle muy, muy chido ahí. Pero en el versículo 7 y también en el 8 está ese pacto, ¿verdad? Que Dios dice, y yo establezco mi pacto como pacto perpetuo entre tú y yo. O sea, no hay fin. No hay, esto no se va a quebrar, no se va a romper. Y sí, y lo dice de nuevo. Y está hablando de la tierra. Esta tierra en que resides será tuya para siempre. Y es vacilón porque la tierra era ya de Abraham y de su descendencia, o se la dan, y desde entonces ha sido de los descendientes de Abraham. Y es complejo porque ha habido, ¿verdad?, tanto pleito desde siempre sobre la tierra de Israel y sobre, ¿verdad?, los palestinos y los judíos y todo esto. Pero en sí aquí Dios está diciendo, vea, o sea, es suyo y será suyo para siempre. Y es complejo, ¿verdad? Todo eso y todo lo que involucra, pero en sí Dios está diciendo, aunque tú no estés en la tierra, hay una diferencia entre poseer la tierra y que le pertenezca a la tierra. Entonces, ¿verdad? A través de los años, no es que Israel siempre tuvo la tierra, no es de que siempre habitó en la tierra, pero Dios le dijo, este pacto es eterno y esta tierra será tuya para siempre. Y es ese pacto perpetuo. Y por eso es que hay tanto pleito, ¿verdad? Con la gente de esa tierra, porque Dios está estableciendo su pacto y nunca lo va a romper. Y no es como que estoy diciendo, manden a matar a todos los que están en la tierra judía, de los judíos. No. Simplemente estoy diciendo, esto es la razón por la cual hay tanto pleito y tanto desorden allá, porque hay muchas cosas pegando y chocando al mismo tiempo. Walter, sí, ¿tenés pregunta o comentario? Tal vez no sé si sea más como un comentario, Sí, sí, dale. porque actualmente todo ese territorio sigue siendo de la descendencia de Abraham. ¿Por qué? Porque los árabes son de Ismael, quien fue hijo de Abraham. Entonces, tal vez yo siento que Dios cuando le está hablando a él, porque dice que serán reyes y gobernantes, o sea, se refería a todos estos reyes que vieron de todo lado, que todos eran descendientes de Abraham. Pero claro, la que Dios le interesó más de todas esas descendencias fue la que vino por parte de Isaac, ¿verdad? Que fue el pueblo de Israel. Sí, es cierto. Y por eso es tan complejo, ¿verdad? Porque ¿verdad? ¿Verdad? Los de Islam, ¿verdad? Están diciendo, ve, pero mi abuelo es Abraham también, o sea, esto es mío también, esto es mi tierra, y verdad, y especialmente también con la división que hubo con Jacob y Esaú, y cómo era esa división de que Esaú es como, pero yo fui el primogénito, yo soy el que debería recibir, y todo esto, ¿verdad? Hay mucho pleito, pero en fin, Dios es el que establece, y Dios es el que declara, y vamos a ver un poquito después eh, eh, unos detalles muy interesantes acerca de esto también y cómo Dios esto demuestra la gracia y la misericordia y el amor, aunque se vea tan como, no, quiero a este y no quiero a este, bueno, chao, ¿verdad? Como muy como raro, pero vamos a ver un poquitito de eso después. Dan, ¿tenés comentario también? Sí, quería recordarles que al decir que se la daré a ti y a tu descendencia para siempre, se está haciendo referencia a nosotros también, para que no pensemos que solo el pueblo geográfico de Israel, sino que nosotros espiritualmente somos también hijos de Abraham. Y entonces esa promesa es nuestra, ¿verdad? Y eso tan fuerte que declara Dios para siempre, o sea, es eterno, es nuestro. Esa es nuestra herencia, muy chiva. Exacto, sí, nosotros, ¿verdad? En Romanos y en diferentes lados, creo que en Hebreos, no importa, ahí Pablo está hablando de como, sí, o sea, Israel es el hijo mayor, el primer hijo, ¿verdad?
nosotros somos, ¿verdad? Los gentiles, los que han sido, no me acuerdo la palabra en español, pero o sea, metidos al tronco que es Israel, ¿verdad? Nosotros recibimos la herencia, injertados, gracias, al tronco, ¿verdad? Que es Israel, o el hermano mayor y nosotros el hermano menor, y recibimos esa herencia, y es muy, muy chiva y todo esto. Pero sí, entonces, pero igual en la descendencia específica de él, todavía sigue algo muy específico. Todavía hay un rol específico de los judíos. Y entonces, ¿verdad? Eso es otro temazo ahí para otro día, pero igual vamos a seguir hablándolo un poquito. Y quiero seguir a responder esta misma cosa, ¿verdad? Con lo de, ¿verdad? Ismael e Isaac y toda esa división que hubo, o sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos explicar eso? Y es interesante porque Abraham tuvo la misma pregunta, ¿verdad? Abraham en los capítulos anteriores al 17 trata de cumplir las promesas de Dios con su propia fuerza y con su propio entendimiento. Y él dice, bueno, ya estoy roquito y Dios dijo que mi hijo va a salir de mi cuerpo, entonces me voy a ir con Agar, ¿verdad? Dios me va a dar un hijo a través de la sierva de Sara. Y otra vez, es eso como, como dándole nuestra propia interpretación a lo que Dios dijo. Dios dijo que era, ¿verdad? Que tendré un hijo y que será de mi cuerpo, pero nunca me dijo que era por Sara, ¿verdad? Y fijo, no puede ser Sara, ella está muy vieja, o sea, no puede ser. Y le da su propia interpretación y dice, bueno, fijo es con Agar, ¿verdad? Y nace Ismael, ¿verdad? Y todo eso, y después viene lo que vamos a leer ahora. Rigo. Sí, perdón, es que no recuerdo ahorita el cambio de nombre, los significados. Sí, es cierto, ahí me lo salté. El cambio de nombre de Abraham a Abraham. Abraham creo que significa padre exaltado. Ajá, padre exaltado. Y cuando le agregas a H, bueno, en nuestro lenguaje la H, Abraham significa padre de muchas naciones. Ok. Entonces, sí, es muy, sí, el pacto es tan importante que Dios hasta le cambia el nombre, le dice, no, tú serás padre de muchas naciones y todo eso, y es muy interesante. Pero sí, Sí, gracias por recordarme ese detallito. gracias. Sí. Entonces, alguien que quiera leer eh, Génesis 17, del 17 al 22, leamos esa porcioncita ahí. Y verdad, con el contexto de que ya nació Ismael y Abraham está como, ok, la profecía va a venir a través de Ismael, ¿verdad? Porque es mi hijo y todo esto, ¿verdad? Y ese es el contexto para esto. ¿Alguien que lo quiera leer? Leo. Ok, Hortensia, dale. 17 al 22. Ajá, 17 al 22. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿verdad? Ahí tenemos específicamente esa cosa que estábamos hablando, ¿verdad? Como la descendencia de Abraham, ¿verdad? Pero Dios dice, no, suave, Abraham. Usted no tiene que tratar de cumplir esta promesa a como usted piensa que se debería cumplir. Yo lo voy a hacer. Y le dice, no, o sea, sí, tienes a Ismael y yo lo voy a bendecir porque es tu hijo, pero con él no es mi pacto. O sea, mi pacto va a ir a través de Isaac, hasta le da el nombre, lo llamarás Isaac y será hijo de Sara. Y, ¿verdad? Ellos no se lo creen y luego, ¿verdad? Ocurre todo y nace Isaac. Pero otra vez, ¿verdad? Dice, mi pacto lo estableceré con Isaac en el versículo 21.
Y eso, ¿verdad? Como lo que estamos hablando al principio, eso es Dios diciendo, mi primer pacto sobre la descendencia, sobre la simiente, vendrá a través de Isaac, no Ismael. Isaac será el que su descendencia vendrá el Salvador, el que aplaste la cabeza de la serpiente. Entonces es muy chiva que está hablando, sí, del pacto que le acaba de decir sobre la tierra, sobre la bendición, sobre la nación santa que va a establecer todo esto, pero también está diciendo a través de Isaac es que va a venir el Mesías, ¿verdad? No tenían ese nombre Mesías todavía, pero nosotros lo sabemos ahora, no Ismael. Entonces, sí, o sea, Dios lo escoge y dice, es a través de él. Y otra vez le dice sobre la promesa de la tierra, una vez más, y él heredará esta tierra, Isaac y su descendencia. Entonces, mentira, lo del pacto era el versículo 21, perdón, de que mi pacto lo estableceré con Isaac en el versículo 21. Entonces, Isaac nace y es una loquera. O sea, Abraham con 100 años, Sara con 90 y pico de años y nace un hijo. Y, ¿verdad? Y los dos se ríen y los dos están como, ¿cómo pasó esto? O sea, Dios, estás loco. O sea, ¿cómo? Y es otra vez, es la realidad y la verdad de que nosotros no tenemos que tratar uy, ¿cómo Dios va a cumplir esto? Creo que lo va a cumplir de esta manera. Hay que hacer esto para que se cumpla, hay que hacer lo otro. O Dios no se refería a que iba a ser mi hijo, era mi descendiente. Y no, él no se refería de que era a través de Sara, era a través de que... Y Dios dice, no, pare de complicar las cosas. Yo te dije A, B y C y se va a cumplir A, B y C. Entonces, no sé, es muy increíble ver cómo Dios hace esto y, o sea, Dios lo hizo tan complicado, o sea, no tenía que ser tan complicado. Le pudo haber dado un hijo cuando tenía 75 o algo, no sé, o aún más temprano. Pero Dios hace crea estas situaciones imposibles para mostrar su fidelidad, para mostrar su poder y su autoridad y cómo Él es soberano sobre todas las cosas. Ya, Dios no tenía que hacerlo tan complicado, o sea, pudo haberlo hecho muy simple, pero Dios dice, yo voy a producir fe, esperanza y amor en ti, hacia mí. Tú puedes confiar en mí, que cuando yo te digo algo, ciertamente lo voy a cumplir y no hay nada que hará que no lo cumpla. Entonces, ¿verdad? Voy a ir un poco rápido ahora porque en sí eso es lo que quería hablar, sobre la fidelidad, el amor y la misericordia de Dios a través de la vida de Abraham. Y no solo Abraham, pero su descendencia y cómo Dios fue fiel con la simiente, ¿verdad? Este linaje que llega hasta Jesús. Y, ¿verdad? Nace Isaac y él, ¿verdad? Vive su vida y toda la cosa y en fin, él tiene a Jacob. Y Jacob se casa, ¿verdad? Él es el que fue a trabajar 7 años a donde Labán y le dan la esposa Lea en vez de Raquel, que él había dicho, hey, ¿cómo viste a Lea? Era Raquel y toda la cosa, ¿verdad? Y el pleito que hubo entre ellos y bueno, hay toda esa historia. Pero es muy increíble porque Jacob tiene sus dos esposas, Lea y Raquel, creo. O estoy confundiendo. No importa, Raquel, creo. Sí, Raquel. Entonces, Dios, ¿verdad? Escoge a Jacob y dice, sí, es a través de Jacob que voy a traer mi descendencia, ¿verdad? La vid, todo esto. Pero su esposa Raquel, ¿verdad? Es infértil, o sea, no puede tener hijos. Y en sí, ahí el texto es muy interesante leerlo porque dice, ¿verdad? Que Jacob no amaba a Lea, porque, o sea, me dijeron que me iban a dar Rebeca y me dan a Lea, o sea, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Y en fin, quedaron casados. Pero Lea no es amada y todos sus hijos, ¿verdad? El primer hijo Rubén y sus otros hijos los llama como, ay, tal vez ahora mi esposo me amará, tal vez sería amado, ¿verdad? Había mucho rechazo, había mucho, ¿verdad? Como desprecio y ira, ¿verdad? Y yo siempre lo he visto en mi mente como, sí, sí, Raquel era la esposa buena y Lea era como la esposa mala ahí que le dieron ahí, qué malo que es Labán y Lea era mala y todo esto. Pero es muy increíble porque, ¿verdad? A Lea Dios le empieza a dar hijos, ¿verdad? Y a Raquel no. Y por toda esta situación del odio y rechazo y todo esto. Y en fin, Raquel sí tiene algunos hijos y todo.
Pero yo siempre pensé como, sí, fijo, Jesús vino a través de Raquel, porque Raquel era la esposa elegida y ella era la esposa buena y todo esto. Pero no. Sabemos que Jesús vino a través del linaje de Judá, de la tribu de Judá, y Judá fue uno de los hijos de Lea. Entonces es muy interesante porque decimos, Dios, por qué escogiste a Lea si ella era como la segunda opción? O sea, era la no querida, era como, o sea, ¿qué estás haciendo? Y aquí es donde podemos empezar a ver el corazón de Dios. El corazón de Dios, o sea, al leer esto y al estudiarlo, es como que Dios tiene un imán a los oprimidos. Es como que su corazón quiere ir hacia los que están desamparados y oprimidos y en dolor y rechazados. Es como que Él desea traer amor y misericordia y todo eso. Y lo vamos a ver. Pero, o sea, Lea era la rechazada, la que no importaba, o sea, no la querían y todo. Y Dios dice, pero a través de ella voy a traer el Mesías, a través de Judá. Y en fin, ¿verdad? Pasa todo lo que pasa y con José y lo mandan a Egipto y toda la cosa. Y vemos que Judá es la tribu que Dios escoge y dice, a través de él traeré el linaje, ¿verdad? A través de él es donde viene David y Salomón y todo esto, y en fin y al cabo viene Jesús. Pero es muy raro porque Judá fue una persona muy mala. O sea, si uno lee acerca de la vida de Judá, él no era como muy buena persona. Él fue y mató a un montón de gente antes de que fueron a Egipto y toda la cosa. Y en fin y al cabo, la descendencia de Judá, sus hijos, em, el hijo por donde viene Jesús fue en la historia donde Judá va y tiene relaciones sexuales con la esposa de su hijo. Y en fin y al cabo, es una cosa loquísima. En fin, y uno dice como, Dios, ¿por qué escogiste este linaje tan pecaminoso para que pasara Jesús? O sea, de que el esposo de la hija, la esposa del hijo, ¿verdad? Se le murió el hijo, entonces, en fin y al cabo, ella se fue a prostituir y tuvo relaciones con el papá y toda esta cosa. Y Dios dice, a través de ese hijo, que es, creo que se llama Pérez o algo así, a través de él yo voy a traer a Jesús. Y uno dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué no escogió a José, que era todo chido? O sea, José fue el que fue y, ¿verdad? Se hizo el casi que emperador, ¿verdad? De Faraón en Egipto y él fue santo, él fue, ¿verdad? No hay como, o sea, él casi que nunca se ve que pecó ni nada, o sea, él era santo, o sea, él era como el escogido, o sea, si yo tuviera que mandar a como que el Mesías viniera a través de alguien, yo digo, mándelo por José, porque él estaba a cachete, ¿verdad? Pero no, o sea, él escoge a Judá y uno dice, ¿por qué? No tiene sentido, o sea, es un asesino, es como, o sea, lleno de inmoralidad sexual, lleno de toda esta cosa, pero ¿qué es lo que Dios está diciendo? Dios está diciendo, yo no te escogí porque eras lo mejor. Yo no escogí al Mesías a que pasara por la línea perfecta. Yo le estoy dando lo que las personas no merecen. Yo estoy dando bendiciones a aquellos que viven en pecado. O sea, es increíble para nosotros pensarlo, pero es la misericordia de Dios y es el amor de Dios que Él dice, yo te escogí y yo te escogí porque yo amo mostrar misericordia. Y cuando estaba estudiando esos pasajes me recordaba muchísimo a Miqueas capítulo 7, versículo 18, que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Y este es el Dios que servimos, el Dios que se deleita en mostrar misericordia. Dios, ¿verdad? Él no espera que todos sean santísimos y si alguien peca, no, para el infierno, lárguese de aquí, no, mi estándar es perfección, sino que Él dice, yo amo mostrar misericordia, yo amo darle bendiciones a los que no lo merecen. Y esta es la historia y lo que podemos ver a través del Antiguo Testamento y especialmente a través de este linaje santo que llega hasta Jesús. Entonces, voy a hablar un poquitito más de eso, pero Jan, ¿tenés un comentario? A mí
siempre me ha impresionado, bueno, esas palabras que decías, ¿verdad? Que Dios no busca esa perfección. Y la imagen que tenemos de Jesús es de actores que son más súper guapos, porque son los que vemos, ¿verdad? Pintados en diversos cuadros y los vemos en películas y demás. Sin embargo, en Isaías 53 da una descripción física de Jesucristo. Y dice en 53:2, dice, no hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro. Y la versión TLA, la versión traducción del lenguaje actual, lo dice más claramente, dice, no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo ni deseable, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitamos mirarlo, despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Entonces, yo creo que para Dios la belleza física no tiene sentido. O sea, entonces, pensar en un Jesús que haya sido como alguno de estos actores que tenemos ahí en vista, o sea, lo saca uno un poquito de las casillas, ¿verdad? Porque uno puede pensar, es el hijo de Dios, ese chaval era perfecto, seguro. Pero yo creo, me gusta más visualizarlo como lo dice Isaías 53 y ponerlo en una forma y un aspecto más humano, ¿verdad? Y nos hace sentir a nosotros mismos también, nos permite identificarnos mejor, me parece. Entonces, me encanta esto, ¿verdad? Sí, muy interesante el comentario. Así. Y Walter, ¿tenés comentario? Ajá. Sí, tal vez para Jan. Es que ese pasaje que está hablando Jan es más bien cuando él sufrió, porque antes en Isaías dice que de tal manera fue desfigurado. O sea, a él no se le vio hermosura porque con los golpes que sí sufrió y todo eso fue él desfigurado. No lo tenemos ahorita claro nosotros acá, pero más bien creemos que hemos escuchado muchos pasajes que dicen que él era más bien muy guapo, muy atractivo. O sea, ese es el punto para Jan por aquello, ¿verdad? Sí, ahí es muy vacilón. Isaías 53 es muy chiva porque, ¿verdad? Está hablando, ¿verdad? De Jesús, de que, o sea, él fue destruido, ¿verdad? Por sus llagas fuimos sanados y todo esto. Y sí, dice como, en él no había nada que nos atraía a él, no había nada que... Y yo siento que lo que está diciendo eso es como, él era Dios, pero no parecía Dios. O sea, él parecía un humano. No había nada que nos dijera, mira, él es el Hijo de Dios, vea, tiene la cara resplandeciente, tiene, ¿verdad? Tiene alas, ¿verdad? Está flotando. O sea, yo pienso que eso es lo que está diciendo eso, pero como está diciendo también Walter, es como, pero cuando Juan lo vio en Apocalipsis 1, quedó de cara, o sea, no pudo hacer nada, porque era demasiado bello, o sea, era demasiado la gloria y la hermosura, como, mira, este sí es Dios, o sea, Juan que vivió con él a través de toda la vida que estuvo en la tierra, y lo conocía, cayó de cara cuando lo vio. Entonces, creo que están los dos. Cuando estuvo en la tierra, ¿verdad? Parecía humano nada más. Ahí estaba, nada más. Era como nadie se preguntaba, ¿será que era Dios? O sea, todos eran como, no, simplemente es el hijo de hombre, es el hijo de José. O sea, yo no le creo que ande haciendo profecías. Se ve a José y todo, tiene la nariz de María, tiene los oídos, tiene las orejas de José. O sea, nadie se preguntaba, ¿es Dios? Y creo que eso es lo que está hablando el 53 y también, como está diciendo Walter, como, sí, lo agarraron, lo destazaron, quedó pero horrible por el sufrimiento, pero también, como dice Walter, en fin, él es hermoso y su gloria es gloriosa. Y, ¿verdad? Siempre me imagino eso, como Juan, que lo conoció toda la vida, lo ve en Apocalipsis 1 y quedó de cara. O sea, cayó, no se podía parar. Y Jesús llega donde él y dice como, Juan, soy yo, ¿qué te pasa? O sea, soy yo, Juancito, soy Jesucito. Y Juan como, no, o sea, usted no es el mismo Jesús. Y él le dice como, hey, bueno, no le dice, pero, o sea, sí, soy yo, pero esta es en realidad quién soy yo. Estaba como medio escondido a través de
cuando estaba en la tierra, pero este soy yo. Y muy, muy buen punto, muy chido eso, pero sí. ¿Tenías algo que querías decir, Rigo? Sí, muy rápidamente. Esto que hablábamos de Abraham, ¿verdad? Que se precipitó, ¿verdad? Tomando decisiones, yo creo que lo que aflora ahí es el pensamiento humano, ¿verdad? Ujú. Que tomamos nuestras propias decisiones, ¿verdad? Y en este caso él tomó una decisión por Dios, ¿verdad? Y acomodó las cosas ahí para tener a su hijo. Y nos olvidamos de la espera, sino que caemos como, a veces como en una ansiedad y también como aplicar mucho la lógica, ¿verdad? Ujú. Me recuerda esto, la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando yo leí las 2 primeras veces el hijo pródigo, yo estaba a favor del hermano. Ajá. Yo estaba a favor del hermano. Si este se fue, gastó todo y ahora yo estaba así, ¿verdad? Hasta que ya me tardé cierto tiempo en entender, ¿verdad? La misericordia del Padre y todo eso. Pero es esa naturaleza humana, ¿verdad? Que a veces nos hace tomar malas decisiones simplemente porque no esperamos o simplemente porque somos desobedientes. Sí, no, demasiado, demasiado cierto. Y me estoy riendo porque este es el próximo punto que voy a decir y es el punto de toda esta charla de esta noche. ¿En Y serio? el punto es, la misericordia de Dios para nosotros es ofensivo. Y es raro, esa declaración decimos nosotros como, no, yo amo la misericordia de Dios, sí, claro. Y todo esto, pero cuando a nosotros nos toca que nuestro hermanito menor se llevó toda la plata de papi en prostitutas y en drogas y en alcohol, y después papi llegó y lo abrazó y le puso el manto del hijo y le dio el anillo y le dio todo esto, nosotros decimos, ah, no, papi, justicia, pa. O sea, pégale el buen cosco, pégale el buen leñazo ahí, mándelo a que trabaje, a que aprenda, a que crezca y todo esto. Y el padre dice, no, suave, es que yo soy el padre perfecto y yo quiero darle misericordia y amor. Y yo amo mostrar misericordia y amor. Y nosotros, no, ¿cuál misericordia? ¿Cuál amor? Mándele, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Y Dios dice, tu corazón está tan duro que no puedes ver mi amor. No sabes, o sea, mi amor es tan grande que para usted es ofensivo. Y ese es el punto que quería ya decir, digamos, pero ahí veo que Walter levantó la mano. Sí, no sé si lo tienes para más adelante, de que hablando de esto de las cosas que Dios tiene en su tecnología que tenía para Jesús, que hasta entre las mismas hay uno que ni siquiera fue israelita, que Ajá, fue Rahab, ¿verdad? Que era una prostituta de uno de los pueblos que tenían que destruir, y de ella también nació, bueno, vino en la genealogía para nacer Jesús, ¿verdad? ajá. Es parte de lo que vos estás hablando, de que de la misericordia de Dios, también ahí ya se vio que era también para los gentiles, escogió a alguien de afuera para que fuera descendencia. Exactamente, no, buenísimo, porque es cierto, o sea, Rahab, que era como, ¿verdad? Primero que todo prostituta, segundo que todo parte del pueblo que Dios dijo que mataran a todos, tercero que todo, o sea, no era ni judía y ni nada, era la pagana, la verdad, todo esto, y Dios dice, yo quiero que el Mesías venga a través de ella. Y también Ruth no era judía, y Ruth es abuelita de David, o sea, loquísimo, ¿verdad? Y después, además de eso, la verdad, a David Dios le promete a David, a través de ti traeré el Mesías. Ahí sí usa, ¿verdad? La palabra el Mesías. A través de ti vendrá el Rey de Reyes, ¿verdad? Y todo esto. Y Dios sigue ese linaje, ¿verdad? Y primero que todo, ya es loco de que David sea uno de la tribu de Judá, que sea, ¿verdad? Hijo de Abraham, que sea todas estas cosas que Dios iba con su mano preparando. Y él tenía esa simiente, ese linaje santo. Y Dios dice, vendrá a través de ti. Y nosotros pensamos como que chiva David. David era santísimo, era demasiado así. Y sí, yo amo a David. David es como mi personaje favorito. Pero Dios dice, a través de él vendrá. Pero a través de quién vino esa raíz, esa simiente, vino a través de Salomón. Y Salomón fue hijo de Betsabé. Y Betsabé fue la mae que David mandó a matar al esposo, o sea, que tuvo relaciones sexuales con Betsabé y después, uy, no, tengo que matar a Urias, al esposo, para que no se den cuenta. Y después pasa años en este pecado y toda la vara. Y el primer hijo, ¿verdad? El hijo que fue a raíz de la inmoralidad sexual, muere.
pero el linaje santo es a través de Betsabé. Entonces, es esa loquera que Dios dice, aún tus peores errores, yo los voy a redimir para que mi santidad y mi misericordia sea lo que suene más duro. O sea, sí, pecaste con Betsabé, le mataste al esposo, viviste todas estas cosas malísimas, pero lo que se va a recordar va a ser mi misericordia que yo tuve contigo. Porque tu otro hijo con ella, Salomón, a través de él vino la descendencia y todo esto, ¿verdad? Es como que el linaje de Jesús nos grita misericordia, nos grita, ¿verdad? Yo no le doy lo que el pueblo merece, yo no le doy el juicio que merecen las personas, yo soy lento a la ira y ¿verdad? Yo lleno de amor y de misericordia. Y como dice Miqueas, yo amo, o sea, Él se deleita en mostrar misericordia. Y creo que es increíble, ¿verdad? Porque toda la vida hemos pensado esto como, sí, sí, el Dios del Antiguo Testamento es el juez, el que mató a todos y el que hizo toda esta vara y no tiene nada de misericordia. Y después del Nuevo Testamento, Dios, por fin llegó Jesús a salvarle la reputación a Dios o algo así, ¿verdad? Pero aquí mismo lo estamos viendo, que Dios vez tras vez muestra misericordia increíble, muestra una restauración increíble y no juzga al pueblo de la manera que debería por su pecado, sino que tiene misericordia y amor. Entonces, ese es el punto que quería llegar esta noche, ¿verdad? Y creo que a como lo vemos, Israel no merece ser el pueblo escogido de Dios. Israel de todos los pueblos era, ¿verdad? Era pequeño, o sea, no tenía mucha plata, no tenía como mucho poder, no tenía, o sea, duraba como 15 minutos después del culto de alabanza y ya estaban en idolatría, ¿verdad? ¿verdad? O sea, eran tercos, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia, pero yo creo que esa es la razón por la cual Dios escogió a Israel. Yo creo que el mensaje es observe cómo Israel no merece mi amor, observe cómo Israel no merece ser escogido y deje que eso le pegue el corazón. Deje que se enoje como Rigo, como el hermano mayor, como todos nosotros. Él no merece, él no se merece eso. Y Dios está diciendo, ese es mi mensaje que yo tengo a través de Israel. Yo escogí a Israel, yo los tengo ahí, ¿verdad? Pero ellos no se lo merecen. La idea que yo tenía en la mente, he tenido es como que, sí, es que Israel es como el hijo favorito de Dios. Entonces, ellos se pueden salir con cualquier cosa, ¿verdad? Se pueden llevar la tarjeta de crédito y gastar un montón de plata y sin importar lo que haga, siempre llega y le da una sonrisita a papi y, ay, venga, todo está bien, tranquilo. Y después nos vuelve a ver a nosotros y dice, pero usted me trae el vuelto, ¿verdad? No me ande gastando ahí, ¿verdad? Y todo esto esa es la imagen que pensamos, ¿verdad? Como, Dios está ahí como dándole bondad excesiva. Pero, y sí que es injusto. Nosotros decimos, Dios, eres injusto. Pero nuestro corazón está tan endurecido que vemos la misericordia de Dios como injusticia. Y creo que eso es el mensaje que Dios tiene a través de Israel. Él dice, a grandes rasgos, observen mi ridículo amor por Israel y cómo ellos no se lo merecen. Y ese es el mensaje que yo les quiero dejar, Dios diciendo, ¿verdad? Como sienten ese gran amor que yo tengo. No se lo merecen, pero yo amo bendecir y darle prosperidad a los que no se lo merecen. Y sí, Carol, ¿tenías un aporte ahí? Sí, con respecto a esto, ¿verdad? De que no se lo merecen y cómo le cuesta a uno ver la misericordia de Dios, porque en estos tiempos, bueno, a mí, creo que Jan es otro también que le gusta un poco saber sobre todo lo de pedofilia y todas las cosas que pasan ahora, ¿verdad? Y cuando yo oigo de esos tipos, yo no le voy a decir hasta lo que pienso, ¿verdad? Sí. Y yo después me pongo, bueno, Dios vino por todos igual y ya uno se pone a pensar en esto de que dice que Dios mandó a Jesús y que ya es diferente y que esto cambia, pero si vemos al final de los tiempos, en el Apocalipsis, volvemos a ver al Dios del principio. O sea,
En el principio Dios era muy duro y todo lo que hizo, después mandó a Cristo y nos da la redención, nos vamos. Y viene el Dios nuevamente, o sea, Él no cambió, solo que nos dio un chance a nosotros con su misericordia, pero después de ahí les vuelve a hacer a que a los que no estaban con Él que paguen otra vez. Así es. Ujú. Entonces Exactamente. ahí uno se da cuenta que es el mismo, solo que ahora nosotros, gracias a Dios, que pudimos ser parte de la misericordia, no nos tocó la otra parte, ¿verdad? Ujú. Sí, es muy cierto. Y eso es, lo habla, creo que es Primera de Pedro, pero él está hablando, y Primera de Pedro dice como, o sea, la gente dice, ¿dónde está el Dios de Moisés? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está? Ya han pasado miles de años y no ha dicho nada. No, ya han pasado miles de años y no está pasando nada. ¿Dónde está ese Dios que dicen ustedes que va a juzgar al mundo? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está, verdad? Y dice, están cometiendo un gravísimo error. Ustedes están interpretando esta espera como que Dios no está, pero esta espera es la misericordia de Dios. O sea, es que o sea, no importa para dónde agarramos, pegamos con la misericordia de Dios. O sea, si trae justicia es la misericordia. Si nos da tiempo es misericordia. Si nos da, ¿verdad? Perdón es misericordia. Pero si nos da disciplina es misericordia. O sea, Dios es completamente bueno, completamente lleno de misericordia. Y eso es, o sea, todo lo tenemos que ver a través del lente de la bondad y el amor de Dios. O sea, aun cuando él venga en el fin de los tiempos a juzgar, ellos o sea, Dios les dio años y años y ¿verdad? Para que se arrepintieran. O sea, y es lo mismo con el faraón en el Éxodo. Dios no tenía que dar 10 plagas. Dios pudo haber dado una plaga, la plaga de la bomba nuclear y chao, faraón, ¿verdad? O sea, él pudo haber hecho eso. Pero Dios ese no es el corazón de Dios. El deseo de Dios no era simplemente matar a todos. O sea, no, Él dice, ok, te voy a dar una oportunidad, primera plaga. Ok, me rechazaste, segunda oportunidad, tercera oportunidad, cuarta, quinta, ¿no? ¿Verdad? 10 plagas y en fin y al cabo dice, ok, mi misericordia ya la has rechazado. No hay nada que yo pueda hacer para que me aceptes. Vas a recibir lo que tú estás pidiéndome. Básicamente, es, la gente que llega a rechazar a Dios tanto, si Dios les da misericordia, si Dios les deja ir al cielo, es como Dios darles algo que no quieren. O sea, es como, Dios, no te quiero, Dios, no te quiero, Dios, no te quiero. En fin y al cabo, Dios les dice, ok, está bien. Yo no quiero que usted tome esta mala decisión, pero ya no hay, o sea, ya no hay tiempo para arrepentimiento. Pero esa es la cosa, el tiempo y todo eso es la misericordia de Dios. Y estamos en esos tiempos donde nosotros debemos ir y clamar la realidad de la misericordia de Dios. Clamar, Dios está siendo paciente y amoroso y Él no está decepcionado, Él no está enojado contigo, Él quiere que todos se arrepientan, ¿verdad? Ese es el versículo, si nos acordamos, no me acuerdo dónde está, pero ¿verdad? Dios no se deleita en la muerte de los pecadores, pero desea que todos se arrepientan. Entonces, Jan, tenías un comentario, ¿ajá? Al Padre, ¿verdad? En cuanto a la selección de Israel, desde el inicio ellos fueron un pueblo pequeño y necesitados de ayuda, ¿verdad? Yo actualmente para el gimnasio en el que trabajo, los dueños son judíos, por lo tanto ellos se apoyan mucho económicamente entre ellos y demás, aparte que el gimnasio es muy chido. Eh, entonces me ha tocado estar muy de la mano de esta población, ¿verdad? Ellos con todas sus diferencias y demás. Sin embargo, vos verás que no es un pueblo, yo los bendigo con todo mi corazón, yo bendigo al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ellos no son personas así como muy rudas, como muy fuertes, como muy grandotas, ni nada. De hecho, son un poco frágiles, diría uno. Sin embargo, hoy por hoy, ningún país desea tener que vérselas contra Israel. O sea, son una potencia mundial en cuanto a armamento y defensa y demás. Y muchísimas cosas. Voy a ver si ahora encuentro el video y lo posteo.
las cosas que debemos al mundo en cuanto a tecnología, avances científicos y demás, que provienen a partir del pueblo judío. Y el solo hecho de las mismas computadoras, todo esto y tecnología ha provenido de los judíos. Y un montón de cosas que la gente no se imagina siempre ha tenido que ver el pueblo judío. Y Dios, yo creo que esa es una parte que Dios los ha bendecido, aparte de miles de otras, muy grandemente. Pero sí era como, me venía a la mente el versículo que le decía este, este versículo en Samuel que dice, yo te tomé del pastizal, se lo decía a David, de seguir a las ovejas para que fueras el príncipe sobre mi pueblo Israel. O sea, qué lindo, ¿verdad? Y de nosotros nos dice, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Y ahí estamos, gloria a Dios, porque, o sea, no, pero éramos en absoluto perfectos y nos ha escogido, o sea, para amarnos. Sí, Esa parte sí. que ya... Sí, es muy buen aporte y todo eso. Sí, es increíble que el mensaje es tan ofensivo. El mensaje es, escogí a Israel porque ellos no se lo merecen. Y básicamente eso es el resumen. O sea, básicamente el resumen es, o sea, Dios es tan amoroso que escoge un pueblo que lo va a rechazar. Escoge un pueblo que lo va a dejar. Y Él los bendice. Y Él los hace prosperar. Y Él les da todas estas cosas y no se lo merecen. Y es increíble. Y en realidad nosotros no podemos ir a juzgarlos porque es un reflejo de nosotros mismos. Nosotros mismos, ¿verdad? Como está diciendo Jan, o sea, nosotros es la misma cosa. Nosotros no hemos sido buenas personas. Nosotros no merecemos que Dios nos escoja, nos redima, nos purifique, nos lave, nos bendiga, nos llame hijos e hijas. No lo merecemos. Pero Dios dice, nunca lo mereciste. O sea, y no importa, no te estoy dando amor y misericordia porque te lo mereces. Israel nunca lo mereció, pero yo lo hice para que vieras mi corazón. Así como yo amo a Israel, aun cuando ellos no lo merecen, así es mi corazón para todos los que no lo merecen. Y creo que eso es demasiado chiva, porque ahí está en el Antiguo Testamento. Esto no es, es el mensaje del Evangelio de Jesús simplemente, porque cuando vino Jesús, Él vino a corregir, ¿verdad? Al Padre, y el Padre está súper enojado siempre, y Jesús llega como a, tranquilo, Padre, yo los perdonaré. No, el versículo que me viene a la mente es donde dice Jesús, el que ha visto al Hijo, o sea, a mí, ha visto al Padre. Así como Jesús es, así es el Padre. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos a través de todo esto, de cómo Él manda a su Hijo Jesús a través de un linaje de pecado, ¿verdad? De no merecer nada. Y Él dice, a ellos yo los escojo. Y quiero terminar con un versículo que muestra esto. Y es en Deuteronomio capítulo 7, de los versículos 6 al 9. Y es Dios hablándole a el pueblo de Israel antes de que entren a la tierra prometida. Y les dice, Deuteronomio 7, del 6 al 9. Porque, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. ¿Verdad? Y le está diciendo pueblo santo, y estos son las mismas personas que Dios los acaba de disciplinar por 40 años en el desierto de Sinaí antes de meterlos a la tierra prometida por ser tercos, por rechazarlo, por todo este pecado que hicieron. Y Dios aún así les dice, tú eres un pueblo santo. Bueno, entonces, del versículo 6 en adelante. Porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. El Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, ese es, ¿verdad? Ese Dios que servimos, el Dios que ama mostrar misericordia,
el Dios que no busca perfección de sus hijos, sino que busca amor, busca esa intimidad y ese arrepentimiento de nuestro corazón. Y Él dice, simplemente arrepiéntete y yo amo mostrarte misericordia. Yo amo traerte de vuelta a mis brazos y yo amo bendecirte. Y este es el Dios que servimos. El mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento y el mismo Dios que volverá con poder y justicia, es el mismo y nunca ha cambiado. Ha sido el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios de amor. Y en un pasaje que tal vez nos trata de decir lo contrario, como, ve, aquí Dios es un Dios de ira y de odio. Hay que parar y hay que recordar, no, tengo que ir más profundo. ¿Cómo puedo encontrar la misericordia de Dios? ¿Cómo puedo encontrar el corazón de Dios? Porque eso es quién es. Y Él, ¿verdad? A través del linaje de Jesús se puede ver la misericordia, la restauración y cómo Él, ¿verdad? Usa a las personas más sucias, pecadoras y, ¿verdad? Como a las personas que nosotros rechazaríamos y Él dice, yo te escojo a ti. No porque lo mereces, en realidad lo contrario, porque mi misericordia va a resonar a través de la historia por causa de lo que has hecho y de lo que yo te he escogido hacer. Entonces, ese es lo que tenía para el día de hoy ¿verdad? A través de la vida de Abraham podemos ver esa misericordia y podemos ver esa descendencia y cómo él ha escogido y él ¿verdad? Como el pacto de Abraham. Él dice, no, este pacto no depende de tu rendimiento, no depende de que seas perfecto. Este pacto te lo he dado para siempre y no hay nada que pueda cortar eso. Entonces, voy a orar simplemente para terminar este tiempo. Dios, gracias por ser ese Dios que tal vez no habíamos conocido antes, pero te vemos con más claridad ahora. Señor, ayúdanos a ver tu misericordia. Ayúdanos a ver tu amor en medio de todas las circunstancias, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor, lleno de compasión, lento para la ira, pero lleno de amor, Señor. Gracias porque tú no nos das lo que merecemos, Señor, sino que tú nos das lo que tú deseas, nos das misericordia, nos has redimido y nos has escogido, Señor. Y gracias porque tú no simplemente nos soportas y, ay, qué mal que tengo que pasar con Vince, no, qué mal que tengo que perdonarlo de nuevo, sino que tú te deleitas en la relación con nosotros. Somos tus hijos amados. Así como el hijo pródigo volvió a la casa lleno de culpa, de suciedad, de enojo contra sí mismo, con decepción y pena, el Padre corre a sus brazos. Tú corres a nosotros, Señor, en cualquier circunstancia. Tú estás lleno de amor y compasión y de perdón para nosotros. Gracias porque tú sigues siendo ese Dios y eso nos dará la fortaleza. Gracias por fortalecernos en tu amor. Llénanos de tu amor, Señor. Ayúdanos a ver tu corazón y destruye las mentiras del enemigo que quieren decirnos que ya no valemos la pena, que hemos pecado mucho y que ya Dios nos ha rechazado y que ya no valemos la pena y que Dios está bastante enojado contigo, pero tal vez te perdone. No, Señor, tú eres el Dios que generación tras generación muestra misericordia y amor. Gracias porque amas mostrarnos misericordia. Así que, Padre, te amamos. Gracias por mostrarnos tu corazón. Gracias por redimirnos y salvarnos, Señor. Te amamos y ayúdanos a amarte más, Señor. Queremos conocerte más. Así que te bendecimos y te damos gracias por este tiempo, Señor. Y te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Vincent. Estuvo bastante intenso esto, muy bueno. Sí, muy bueno. Hay bastantes muchas gracias. versículos, información para meditar en los próximos días también.